Episodio número 2975. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión estamos ya en la lección número 10, el camino, la verdad y la vida. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina con la lección número 9, la fuente de la vida. Su servidor estuvo con ustedes en la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y el pastor y doctor Franklin Martí también me acompaña. Esta semana ha enviado 3 comentarios, pero ¿qué 3 comentarios? De hecho, hoy mismo tenemos uno, el cual será de gran bendición y va a ser de manera muy trascendente en nuestra vida cristiana. También esta semana el texto a memorizar se encuentra en Juan capítulo 1 y el versículo 18. Juan capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, y cómo usted puede enviar su comentario, su saludo, alguna interacción en el programa que sea de gran bendición para otros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder captar el mensaje de tu palabra y poder compartirlo con otros. Que esto sea de gran bendición para todos los que nos rodean, iniciando con nuestra familia, nuestros hermanos, compañeros de trabajo, y así poder completar el circuito de beneficencia, de manera que tus bendiciones puedan ser compartidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El camino, la verdad y la vida. Así se titula esta semana, pero más adelante estaremos viendo específicamente la lección del domingo. Les he dado ejemplo. Mientras tanto, en la parte introductoria se menciona que el Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. Anoten ahí aquellos que no tienen su guía de estudio a mano. La sección número 1 es el prólogo. Esta está contemplada en los capítulos 1, del 1 al 18. Capítulo 1, repito, del 1 al 18, es lo que se considera el prólogo. Ustedes saben, la parte introductoria de un libro. Y la segunda parte sería la sección acerca de las señales. Esta va desde Juan capítulo 1, versículo 19, a Juan capítulo 12, versículo 50. La tercera sección es la sección acerca de la gloria. Esta va de Juan capítulo 13, versículo 1, al capítulo 20 y el versículo 31. Y también el epílogo, o el párrafo que cierra, en este caso la sección que cierra, no un párrafo necesariamente, pero este se encuentra en Juan capítulo 21, los versículos del 1 al 25. Hasta ahora, el estudio se ha centrado principalmente en el prólogo, en la parte introductoria, y en la sección dedicada a las señales, donde se expone quién es Jesús a través de sus milagros o señales, diálogos y enseñanzas. Las lecciones
se centran ahora o se van a centrar, para que se entienda mejor, de ahora en adelante, a partir de esta lección número 10, se van a enfocar en la tercera sección de Juan, la que se concentra en la gloria. Curiosamente, las famosas 7 afirmaciones yo soy forman un puente entre la sección de las señales y la de la gloria. Esas 7 afirmaciones son: yo soy el pan de vida. Esta se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 35, 41, 48 y 51. Yo soy la luz del mundo. Esta se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 5. La tercera afirmación, yo soy, es la puerta. Esta se encuentra en Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. La siguiente es yo soy el buen pastor. Esta se encuentra en Juan capítulo 10, versículos 11 y 14. Y la siguiente sería yo soy la resurrección y la vida. Esta se encuentra en Juan capítulo 11 y el versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta se encuentra en Juan 14, 6. Y por último, de las 7 afirmaciones, yo soy la vid verdadera. Esta se encuentra en Juan capítulo 15 y el versículo 1 y 5. De esa manera se completan estas diferentes declaraciones conectando las secciones. En este caso sería la sección de señales o milagros, también con la sección de la gloria. Así, de esa manera, se hace el puente con estas 7 declaraciones yo soy. La lección de esta semana comenzará con el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego se abordará la declaración yo soy del capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así inicia este fascinante estudio de esta semana, la lección número 10. Entrando propiamente a la parte del domingo, les he dado ejemplo. El discurso de despedida en Juan del 13 al 17 instruye a los discípulos acerca de Jesús, del futuro de Jesús y todo eso. Su patrón literario es similar a la despedida de Moisés en Deuteronomio, a la bendición de Jacob a sus hijos en Génesis capítulos 47 al 49, o a las instrucciones de David a Salomón en el primer libro de Crónicas, capítulos 28 y 29. Aquí Jesús consuela a sus discípulos respecto de su partida. Promete un sustituto que lo representará. Estamos hablando del Espíritu Santo en los capítulos del 14 al 16. También él predice el dolor que vendrá en los capítulos 15 y 16 y exhorta a los discípulos a permanecer fieles en el capítulo 15. Todo esto en el Evangelio de Juan, repetimos, el cual es una especie como de despedida, como de cierre, antes de Cristo morir. Se nos invita a leer Juan capítulo 13, los versículos del 1 al 20, para responder a la pregunta, ¿qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? Y también, ¿qué lecciones quiso enseñar Jesús? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 13, los versículos del 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto. Tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo,
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis todos limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está lo que dice Juan capítulo 13, los versículos del 1 al 20. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? Aquí escribí: aquí suceden varias cosas. Número 1, Jesús le lava los pies a los discípulos. Número 2, profetiza acerca de su muerte y la traición de Judas. Y por último, le da la lección que el siervo no es mayor que su señor. Entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, valga la redundancia, ¿qué lecciones quiso enseñar Jesús? Esta historia es muy importante porque nos narra una evidencia inequívoca del carácter del Mesías y su ejemplo para con cada uno de nosotros. Jesús quiso enseñar lecciones de humildad con la institución de la ceremonia del lavamiento de los pies, además del hecho trascendental de mostrar evidencias de su divinidad y su puesto exaltado como ser supremo, en contraste con su humillación al venir a esta tierra y vivir tal vida de abnegación y servicio. Todo eso fue lo que escribí. Algunos dirán: wow, pero ¿y cómo es que pudiste hacer todo eso? Bueno, como uso la versión electrónica, pues no tengo límite, ahí escribo todo lo que quiero. Pero lo interesante es la idea que ustedes están viendo de que Jesús enseñó esa lección de humildad, de abnegación, de servicio. ¿Tú te imaginas? A mí me impactó demasiado eso, cuando en Juan, el capítulo 13, Jesús les dice que Él viene del Padre, que Él, sabiendo ya que Él volvería al Padre, amó a los que estaban con Él hasta el fin. Y por esa razón, sabiendo su identidad, entonces se rebaja voluntariamente. Es muy diferente a todos nosotros que a veces no tenemos nuestra identidad segura. Estamos pensando que somos mejores, que somos mayores,
cuando en realidad somos menores. Y en este caso, Jesús tenía claro qué tan exaltado era su puesto en cuestión de la divinidad. Él era Dios, y por esa razón, sabiendo que era Dios, quiso hacer lo que hizo. En el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente usaba sandalias o caminaba descalza, por lo que los pies se ensuciaban con el polvo. Era costumbre que un criado o un esclavo lavara los pies de los invitados a comer, pero ningún criado estaba presente para cumplir esa función. La noche en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos antes de ser arrestado, para sorpresa de todos, Jesús mismo se levantó y lavó sus pies. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, narra paso a paso las acciones del Maestro. El incidente se relata detalladamente para destacar el hecho de que el Maestro realizó este increíble acto de humildad. Al registrar entonces la respuesta de Pedro en Juan capítulo 13 del 8 al 11, profundiza en el sentimiento de consternación de todos los discípulos ante las acciones de Jesús, incomprensible para ellos. Pedro no estaba hablando solamente por él cuando dijo, de ningún modo me lavarás los pies. Él estaba diciendo que ninguno de los discípulos querían que Jesús hiciera eso. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pedro se negó a que le lavara los pies y Jesús le dijo que si no se lo permitía, no tendría nada que ver con él. Entonces Pedro pidió que Jesús hiciera aún más por él, expresando su deseo de estar conectado con el Maestro hasta el final. El significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. Eso era lo que yo le decía en un principio. La acción de Jesús demuestra qué tan claro Él estaba de su divinidad. En Juan capítulo 13, versículo 13, Jesús afirma que es el Maestro con M mayúscula y el Señor con S mayúscula. ¿Por qué lo digo? Porque son títulos, son una especie de nombres, si se quiere decir así, el Maestro, el Señor, con los que se dirigían a Él y que expresaban autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir y no para engrandecerse. Así como lo oyes, escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Mar, porque esta declaración de verdad que es sin desperdicio. Jesús, repetimos, enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir y no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista del Séptimo Día practica lo que se denomina como el rito de humildad, como preparación para la cena del Señor. Yo creo que ya sin más preámbulos estamos más que preparados antes de la pregunta final y del cierre de este día para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar precisamente de lo que es el texto a memorizar de esta semana, Juan capítulo 1, versículo 18, donde se encuentra la controversia, quizás para algunos, y aquí vamos a estar claros ya a partir de este comentario, de lo que tiene que ver con el unigénito Dios o el unigénito Hijo de Dios. Bienvenido, pastor y profesor. Al leer Juan capítulo 1, versículo 18 y compararlo con diferentes versiones, se nota que hay una variante entre Hijo y Dios. Es decir, Juan 1:18 en algunas versiones se lee, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En otras versiones dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta diferencia se debe a que
las versiones que dicen el unigénito Hijo son del siglo V en adelante. La mayoría de los manuscritos del siglo IX. Mientras que el unigénito Dios aparece en manuscritos que están cerca del siglo II y del siglo III después de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual en muchas versiones que nosotros tenemos se lee el unigénito Hijo y no el unigénito Dios? La razón es que muchos lectores o padres de la iglesia, cuando vieron que Juan decía, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, notaron que era como una repetición innecesaria. Y ellos quisieron clarificar que cuando Juan estaba hablando del unigénito Dios, se estaba refiriendo al unigénito Hijo. Evidentemente para ellos era fácil reconocer esto, porque ellos sabían de lo que se estaba hablando. Sin embargo, para lectores como nosotros, que vivimos ya en el siglo XXI, se nos hace un poquito difícil hacer la relación del argumento principal del apóstol Juan. Y es que él quiere mostrar que Jesucristo es Dios. En este caso, los padres de la iglesia quisieron hacer de la lectura algo fácil. Sin embargo, con esto, pues, lo quisieron trasladar una dificultad para nosotros que estamos un poquito más alejados del texto original. De ahí que cuando nosotros recibimos este texto de Juan capítulo 1, versículo 18, los textos o los manuscritos o los papiros, en este caso estoy hablando específicamente del papiro 66, que es del más o menos del siglo II después de Cristo, todavía no había sido tomado en consideración por aquellos que tradujeron la Reina Valera. Estoy hablando de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Ellos dos lo que tenían eran papiros y manuscritos del siglo, la mayoría del siglo IX después de Cristo. Cuando estos papiros y manuscritos más tempranos empezaron a aparecer, entonces se han hecho estas versiones dejando bien claro de que Juan 1:18 es mejor leer a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En este caso, aunque la lectura es difícil y a veces hasta aparece como algo circular e incomprensible, Juan está hablando directamente. La lectura, aunque sea difícil, lo que quiere decir es de una vez por todas que Jesucristo es Dios. Esto es lo que Juan quiere demostrar en su evangelio, que Jesucristo es Dios. Aunque para algunos sea algo difícil, aunque para algunos sea algo incomprensible, Juan quiere mostrar esto desde el principio de su escrito. Gloria sea nuestro Dios. De verdad que trascendental ese comentario y muy oportuno, porque explica de manera clara que el desafío interpretativo del unigénito Hijo y el unigénito Dios se refiere a una decisión de tratar de ayudar al lector, esos padres de la iglesia, esas personas que traducían el texto, pero la verdad es que es mejor dejar el texto tal cual es para poder comprender más ampliamente el concepto del autor, y en este caso el deseo de Juan era decir que Jesús es el unigénito Dios y por lo tanto es lo que nos enseña este texto de Juan capítulo 1 versículo 18. La verdad es que usted no sabe, Pastor Franklin Martí, lo que le agradezco, y hasta yo estoy creciendo espiritualmente con estas palabras. La pregunta final a continuación nos menciona: ¿qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Aquí escribí: nos enseña que debemos tener un sentido de honor
y grandeza el hecho de poder servir a los demás y no verlo como algo sin importancia, ya que Jesús mismo nos demostró que a pesar de ser un ser divino, sirvió durante toda su vida, muerte y resurrección, y nos dio ejemplo de cuál es el propósito por el cual Dios nos creó para ser felices, haciendo felices a los demás. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, con lo que hemos aprendido yo creo que podemos de verdad que hasta dar una semana de cristología, una semana de consagración, porque de verdad cuántos conceptos maravillosos. Hemos aprendido las 4 divisiones que tiene el Evangelio de Juan. Hemos aprendido que los 7 yo soy son para conectar entre el concepto que habla acerca de las señales, los milagros, y también el concepto que habla de la gloria, serían segunda y tercera sección. Y también hemos aprendido que Jesús nos dio ejemplo, siendo un ser divino, le lavó los pies a los discípulos, de manera que también a nosotros se nos invita a vivir vidas abnegadas para de esa manera glorificar el nombre de nuestro Dios. Y como dije al final en la respuesta a la pregunta de lo que nos enseña el rito de humildad, es que Dios nos creó para ser felices, haciendo felices a los demás. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta importante lección que hemos podido estudiar en el día de hoy. Ayúdanos a ponerla en práctica. De nada nos sirve, Señor, que estudiemos y esto no pueda provocar un cambio. Ayúdanos, oh Dios, para cambiar aquello que no nos deja reflejar tu gloria. Ayúdanos a cumplir el propósito de ser felices, haciendo felices a los demás. Que de esa manera cada uno de nosotros pueda tener el deseo de servir y no de ser engrandecido, porque al final tú nos has dado ejemplo para ser como tú has hecho. También bendice a cada persona que podamos impactar y que de esa manera tu palabra pueda seguir creando nuevas decisiones en cada uno de nosotros y en los que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 2 de diciembre. Ciertamente volveré, con el texto a memorizar de esta semana, Juan capítulo 1, versículo 18, la cual se titula El camino, la verdad y la vida. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Y tal como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, o al correo electrónico omarmedina113@me.com. Repito, omarmedina113@me.com. Si Dios ha puesto en ti el deseo de apoyar este ministerio y ofrecer tu patrocinio de acuerdo a tus posibilidades, puedes contactarnos de manera directa vía WhatsApp al número que ya mencionamos, y también pueden definitivamente colaborar con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y este programa Estudio Sistemático de la Biblia, que se produce una semana su servidor, una semana Omar, pero juntos tratamos de que cada semana, cada día puedan tener una idea de cómo llenar esta lección, cómo seguir ampliando sus conocimientos. Recuerden, este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá nunca sustituir su devoción personal.
Antes es una guía, es una idea, es un aporte para usted poder seguir ampliando sus conocimientos por su cuenta. Al final, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de seguir creciendo a medida en que tiene el contacto directo con la santa palabra de Dios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.